a esta noche de estudio. Estamos celebrando el cincuentenario de la Iglesia y como medio de la celebración de este cincuentenario es tener estudios temáticos durante todos los jueves del año, con diferentes materias de la escuela bíblica. Amén. En esta oportunidad estamos viendo doctrina. Y la doctrina es muy necesario enseñarla. Y cuando estoy mirando acá, no sé cuándo hay que tirar esto, a quién hay que tirarse. Gloria al nombre del Señor. Sí. El que sea sin pecado que arroje la primera piedra, el Señor Jesucristo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Comenzamos nosotros el primer jueves de este mes de marzo hablando de la gracia del Señor. Y la manifestación de la gracia del Señor es la revelación de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El segundo jueves estuvimos hablando de la fe, y para que nosotros pudiéramos manifestar o experimentar la manifestación de la gracia de Dios en Cristo Jesús, tenemos que depositar nuestra fe en Él. Y cuando hablamos de depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, también estamos refiriéndonos a lo que es la justicia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y esta noche vamos a hablar un poco de lo que es la justicia de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y antes de comenzar a leer la palabra, ya estoy llorando. Podemos abrir nuestras Biblias allí en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo y luego vamos a meditar referente al tema de esta noche un poco. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Gloria al nombre del Señor. Y cuando hablamos de justicia, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un término judicial, ¿no? Un término jurídico. Y es muy importante que nosotros conocemos lo que es justicia. Y significa, la justicia en la palabra de Dios significa que se hace justicia al que sufrió injusticia. Porque eso es muy importante. Si hay algo que no corresponde, tiene que haber algo que lo haga corresponder. Entonces, nosotros tenemos en el mundo lo que es la injusticia, pero también tenemos lo que es la justicia. Ahora, el juez tiene la tarea de restaurar el equilibrio jurídico donde este ha sido violado. Y
El equilibrio jurídico fue violado, por ejemplo, en el huerto del Edén. Y cuando fue violado, el equilibrio se desequilibró. Se desarmó toda la armonía que había allí en el huerto del Edén. Entonces, Dios tiene que, como un juez justo, tiene que establecer la armonía y el equilibrio en el huerto del Edén. Ahora, para ejercer ese equilibrio y volver a la armonía en el huerto del Edén, Dios tiene que hacer algo drástico. Dios tiene que hacer algo drástico y es utilizar su actitud de juez y juzgar aquello que produjo el desequilibrio allí en el huerto del Edén. Y cuando Dios encuentra el motivo del desequilibrio en el huerto del Edén, entonces echa fuera del huerto aquel que produjo el desequilibrio. Y ese fue Adán y Eva. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios expulsa del huerto del Edén a Adán y Eva, porque ellos cometieron un perjurio tremendo en desobedecer, en desconfiar en lo que Dios les había dicho, en desconfiar en la pureza, en la santidad de Dios. Y es entonces que Dios no podía dejar pasar por alto esa situación. Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, echa a Adán y Eva del Edén. Y cuando los echa, ya están fuera del huerto, dice que Dios pone ángeles de fuego allí para que no vuelvan a entrar. ¿Por qué? Porque el pecado ya había entrado en el corazón de esas personas, y si Dios los dejaba nuevamente entrar al huerto del Edén, entonces la parte judicial que Dios había realizado para traer nuevamente el equilibrio y la armonía al huerto del Edén, nuevamente se iba a desestabilizar. Entonces Dios les prohíbe que vuelvan a entrar. No obstante, Dios les promete redención. Así también en la humanidad. La humanidad está así, en esa manera, en esa forma, está completamente desequilibrada. ¿Por qué? Porque, bueno, Adán y Eva continuaron su vida y ellos se reprodujeron y de ellos viene toda la humanidad, ¿sí? De ellos viene toda la humanidad. Y como ellos ya habían pecado, tenían el pecado en su corazón, ese pecado lo transmitieron a todas las generaciones. Y eso, queridos hermanos, ese mismo pecado en el corazón de las personas produce en el mundo el desequilibrio judicial que nosotros conocemos hoy en la actualidad. Y es tremendo. Y va agravándose de tal manera que el hombre se ha vuelto completamente ingobernable a nivel espiritual. No entiende razones, no entiende la posibilidad de poder oír la voz de Dios para traer equilibrio a la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Pero sin embargo, encontramos una palabra allí en el Salmo capítulo 71, Salmo capítulo 71 y versículo 11, dice la palabra del Señor. Salmo 71 y versículo 11 dice, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle, porque no hay Dios quien le libre. Gloria al nombre, perdón, no es Salmo 71, me estaba pareciendo que estaba leyendo cualquier cosa. Es Salmo 7. Mire, estamos
mirando 70 salmos más adelante. Ya está viejito el hermano. Salmo 7, 11. Menos mal que lo reconoce, ¿no? Dice el versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dice, Dios es un juez justo y Dios está enojado con el impío, el rebelde, que no quiere escuchar, no quiere oír la palabra de Dios. Dice, todos los días, no hay momento en que haya algún tipo de impas. Dios, que es un juez justo, está enojado con ellos. Dios es denominado un juez justo en la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor, porque por lo menos conocemos que hay un juez justo. Hay muchos jueces en la tierra. Hay muchos jueces en la tierra. Y la palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno. Pero sin embargo, la misma palabra de Dios declara que hay un juez justo. Y ese juez justo está enojado contra todos los pecadores de todo el mundo. Todos los días. Todos los días. Gloria al nombre del Señor. Por consiguiente, queridos hermanos, cuando vemos a Israel, lo denomina así. Israel denomina así que Dios es justo, pues de esta manera lo ha conocido en la historia. Israel ha conocido a Dios de una sola manera, un Dios justo. Nunca nos encontramos en la palabra de Dios diciendo que Dios es injusto. No, de ninguna manera, porque Dios es justo y Dios obra su justicia conforme la manifestación del hombre. Ahora, Dios eligió su pueblo Israel y Dios prometió, Dios hizo promesas a este pueblo. Entonces, como este pueblo conoce a Dios y sabe lo temeroso que es, entonces debe guardar temor delante de él. Y seguir adelante creyendo que las promesas que habían recibido de Dios en algún momento se van a cumplir. Gloria al nombre del Señor. Y cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto y llegó a las orillas del río Jordán y Moisés envía a los espías para ver de qué estaba habitado la tierra de Canaán, quiénes eran los habitantes, cómo se manifestaban, cómo era su idiosincrasia, cómo era su cultura, cómo era su religiosidad, todo eso debían traer un informe completo, tremendamente completo delante de Moisés. Y cuando regresaron estos 12 espías, venían atemorizados completamente y ellos dijeron, nunca vamos a poder poseer la tierra prometida, porque los habitantes de esta tierra son tremendamente grandes, imposible que nosotros podamos contra ellos. Pero hubieron solamente 2 personas, 2 de esos espías que dijeron, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en la promesa de Dios. Vamos a ir adelante y vamos a conquistar la tierra que Dios nos ha prometido. Y el pueblo se levantó en supremacía de voz y Moisés oyó más la voz de temor del pueblo que la voz de aquellos hombres que dijeron que la empresa era posible en el nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios se enojó porque no habían confiado en su promesa. Y Dios se enojó, un Dios justo, un Dios que es un juez justo, se enojó y dice que tuvieron que pegar la vuelta y estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto
Y a la vuelta de 40 años, todos, absolutamente todos, incluido Moisés, quedaron en el desierto. Los que se dispusieron a cruzar el río Jordán para poseer la tierra prometida eran los dos espías que habían confiado en Dios, Josué y Caleb. Y junto con ellos una nueva generación de hombres y mujeres que habían aprendido a confiar en Dios, y ellos dijeron que tenían que tomar la tierra prometida. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora ya estaban delante del río Jordán, y el río Jordán estaba en su máxima expresión y completamente desbordado con el caudal de agua que traía. Entonces Josué estaba allí, y como él había confiado en Dios, entonces les dice a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, dice: a ver, que los sacerdotes levanten el arco y lo pongan en sus hombros y comiencen a caminar. Y el río estaba completamente desbordado. Y dice la palabra del Señor, nos relata la palabra del Señor, que cuando este líder que había sido elegido por Dios para llevar a este pueblo a la tierra prometida, cuando dio la orden, dice que cuando los sacerdotes que llevaban el arca pusieron el primer pie y su pie tocó el agua del río Jordán, dice que el río Jordán se paró completamente y abrió una brecha de tal manera que todo el pueblo tuvo que pasar. Solamente había un hombre que tenía su corazón puesto en la promesa de Dios, un Dios justo y un Dios todopoderoso. Aleluya. Y este Dios les hizo justicia a este pueblo que había salido de la esclavitud. Por cientos de años habían estado allí esclavizados en Egipto, y ahora venían a poseer la tierra que Dios le había prometido a Abraham, su padre. Gloria al nombre del Señor. Entonces había un júbilo tremendo, había un entusiasmo tremendo, porque el júbilo permanecía en el líder, en el corazón de aquel hombre que tenía la visión de Dios, que tenía el conocimiento de Dios, que Dios era completamente justo. Y es entonces que él había confiado que Dios siempre tomaba partido por su pueblo cuando su pueblo era tratado en una forma injusta por otros pueblos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, allí vemos, queridos hermanos, lo que es la manifestación de Dios. Puede ser una definición demasiado generalizada, lo que es la justicia, porque nosotros, el mundo entero conoce de justicia y tiene sus jueces y tiene sus legisladores que crean sus leyes para que los jueces puedan trabajar con esas leyes y puedan imponer justicia a todo hombre que trae desorden a la sociedad. Y últimamente hay muchos hombres que traen mucho desorden a la sociedad, pero sin embargo, también hay muchos jueces que no hacen honor a lo que un juez tiene que ser, porque un juez debe ser un hombre honorable, un hombre o una mujer honorable, en el cual se pueda confiar y al cual se le pueda dar respeto. Pero los hombres que han tomado esa posición se han convertido en dioses de la humanidad. Y los jueces son los dioses y nadie los puede tocar, y ellos hacen lo que quieren y nadie los puede ni tocar, ni juzgar, ni nada por el estilo. Y eso no tiene nada que ver con lo que es la justicia. Imparten justicia, pseudo justicia. Qué tremendo, queridos hermanos.
Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que morar en medio de ese pueblo. Y Dios nos manda a nosotros que no debemos ser contaminados con ese pueblo. Porque estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos a Dios. Hemos sido comprados para Dios. Llevamos en nuestras vidas el Espíritu de Dios como un testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero Israel es tratado con justicia cuando recibe lo que le corresponde según la promesa de Dios. Es tratado con justicia. Cuando nosotros, como pueblo de Dios, obedecemos a Dios, somos tratados por Dios con justicia, porque Dios nos ama. Y cuando alguien produce injusticia hacia nosotros, mi hermano, no produce la injusticia a nosotros, sino a aquel de quien somos. El Señor Jesucristo dijo así: si alguien hace algo contra ustedes, no se lo hacen a ustedes, a mí me lo hacen, dijo el Señor Jesús. O sea que la injusticia que este mundo puede ejercer contra el pueblo de Dios, no lo hace solamente contra el pueblo de Dios, sino que lo hace contra Dios. Y eso es levantarse en contra del juez justo y que para colmo de males para ellos es el Dios todopoderoso. Y resulta que nos encontramos un pasaje en la Biblia que dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es levantarse en contra de Dios. Dura cosa es levantarse y dar patadas a aquello que le corresponde a Dios. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Porque entonces nos vamos a encontrar con ese Dios justo, que está enojado. ¿Se acuerdan lo que decía Salmo 7:11? Que Dios es un Dios, un juez justo, y que está enojado contra los impíos todos los días, todos los días. Así que cuando usted experimente una injusticia contra usted, no se defienda, no se defienda. Simplemente tiene que ir y decirle: Padre, mira mi situación, estoy pasando por esto, me están juzgando de esta manera. Señor, tú conoces mi corazón. Gloria al nombre del Señor. Siempre y cuando también seamos justos nosotros. No seamos que también nos encontremos nosotros siendo injustos y entonces el Señor nos va a decir: y bueno, estás cosechando lo que has sembrado. Qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios para buscar justicia delante de Dios, debemos nosotros, en primer lugar, tener en cuenta dónde vamos a ir. Vamos a entrar al trono de la gracia. Vamos a entrar al lugar santísimo, donde en la antigüedad estaba prohibido para los hombres entrar, pero ahora por gracia de Jesucristo que nosotros tenemos entrada libre. Entonces, no solamente vamos a entrar como nosotros queremos, sino que debemos tener un protocolo bíblico de cómo vamos a entrar al lugar santísimo. Y nosotros vamos a entrar al lugar santísimo purificados, santificados. O sea, que antes de entrar a la presencia de Dios tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras acciones injustas, por nuestra situación, y pedir que la sangre de Jesucristo esté obrando en nuestras vidas, que el Espíritu Santo traiga el poder de esa sangre y nos limpie completamente de toda contaminación. Y es entonces que recién voy a poder entrar a la presencia del Dios Todopoderoso, que es el juez justo. Acuérdense que en la antigüedad el sumo sacerdote, cuando entraba sin haber purificado su vida, quedaba muerto allí en la presencia de Dios.
quedaba muerto. Es por eso que el sumo sacerdote, antes de entrar una vez al año a la presencia del Dios Todopoderoso en el lugar santísimo, tenía que purificarse, tenía que santificarse a sí mismo para luego recién poder entrar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, queridos hermanos, nosotros teniendo presente todas estas cosas y teniendo memorizado, teniendo grabado en nuestro corazón todo el protocolo, debemos nosotros, un protocolo bíblico, ¿no? Debemos nosotros ejercer ese protocolo. ¿Se acuerda cuando estábamos en la pandemia? Que había un protocolo para ir a un lugar, había otro protocolo para ir a otro lugar, había un protocolo de tener que vacunarse, de el alcohol en gel, del barbijo, de la distancia, de no tener un lugar muy ocupado por mucha gente, sino la gente muy raleada, etc. Esos eran protocolos de supervivencia. La Biblia nos muestra también este protocolo para que nosotros podamos sobrevivir en este mundo y podamos realmente ser hijos de Dios y manifestarnos como hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por consiguiente, encontramos que Dios se preocupa por su pueblo. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Dios se preocupa por su iglesia. Dios no solamente se preocupa, sino que también está ocupado en bendecir la iglesia, en guiar la iglesia, en traer luz a la iglesia, en guiar a los siervos que están guiando a la iglesia, en dar sabiduría, en dar entendimiento, en dar claridad, en revelar la palabra de Dios. Es una situación en que Dios se ocupa de su pueblo, se ocupa de su iglesia. ¿Por qué? Porque nos ama, aleluya. Nos ama y nos ama de tal manera que Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, porque hemos costado nada más ni nada menos que la sangre preciosa de Jesucristo. Aleluya. Y es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario la que produce la justicia de Dios en nuestras vidas. Es esa obra. Por eso todo esto está muy bien encadenado, queridos hermanos. Encontramos la gracia de Dios, encontramos la fe del Señor y encontramos la justicia de Dios para obrar, para bendecir a su pueblo. Ese pueblo que ha sacado de la esclavitud, ese pueblo que ha sacado de la inmundicia de este mundo y lo está purificando, lo está preparando para ir a ocupar un lugar en el cielo, un lugar muy exclusivo en el cielo, queridos hermanos, porque es allí donde está el Señor Jesucristo. Y Él dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces es un lugar exclusivo que el Señor está preparando para su pueblo. Mire cómo nos ama Dios, cómo nos cuida Dios, que Él quiere que nosotros estemos allá. Él quiere que nos libremos de la situación inmoral de este mundo. Así como echó a Adán y Eva del huerto del Edén y ellos se encargaron de habitar el mundo, pero ya todo estaba mal. El pecado ya estaba en el corazón. Entonces, la gracia de Dios tiene que cortar con esa condenación, esa contaminación de sangre. ¿Por qué? Porque la transmisión de la sangre es a través del hombre. Y es entonces que Dios corta cuando se le presenta a María y trae promesas a esta mujer, a esta joven doncella. Entonces ella, amando a Dios y teniendo temor de Dios, ella le dice: he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Entonces dice que
el Espíritu Santo hace sombra en María y allí concibe María. Concibe de una sangre pura, santa, sin mancha. Nada que ver con la contaminación de la raza humana. Por eso es que el Señor Jesucristo podía decir que Él era sin pecado, completamente santo y sin pecado. Gloria al nombre del Señor. Dios acordándose de las promesas de libertad, de la promesa de redención, de la promesa que había hecho a esos hombres que había expulsado del huerto del Edén. Dios manifiesta su gracia a través de la persona del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por consiguiente, en este tiempo, queridos hermanos, en este tiempo de gracia, Dios muestra su justicia en la persona del Señor Jesús. Podemos ver allí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer allí en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante, dice así. Romanos 3, 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba perdón. Aleluya. Tienen que decirme, ahí no es, hermano. Versículo 21, dice la palabra del Señor, Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por consiguiente, queridos hermanos, nosotros vemos que es Dios quien justifica, es Dios quien imparte la justicia hacia nosotros. Y cuando nosotros hemos sido producto de esa justicia, hemos sido completamente salvos de toda condenación. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por consiguiente, todas, absolutamente todas las promesas de Dios están a favor nuestro. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Porque nuestra confianza en Dios está radicada en las promesas que Él ha hecho a su pueblo. Y cuando nosotros, por gracia de Dios, nos hemos convertido en su pueblo, entonces nosotros somos poseedores de la justicia de esas promesas hechas una vez y para siempre. Gloria al nombre del Señor. Y no se nos permite dudar. Puede ser que muchas veces algunas de las promesas tarde un poquito. El Señor Jesucristo dijo que iba a venir a buscar. El apóstol Pablo estaba confiado que mientras él estaba con vida, el Señor Jesucristo iba a venir a buscar a su iglesia. Por eso dice allí en Tesalonicenses, y nosotros los que hayamos quedado con vida vamos a ser transformados, dijo. Se estaba incluyendo los que iban a estar con vida en aquel entonces. Estamos hablando, queridos hermanos, de los comienzos de la iglesia. Aleluya.
en el primer siglo de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y sin embargo, ¿qué significa? Que se ha tardado el Señor, que se ha olvidado de su promesa, que ya no va a venir. Significa que la trompeta que tiene que sonar al final se ha atrofiado, se ha roto, se ha ensuciado de tanto esperar tanto tiempo, está desafinada, no suena. Y está el ángel soplando allí y no hay ningún sonido. No, no, de ninguna manera. Está estipulado el día y la hora en que suene la final trompeta, en que Dios va a ejercer su justicia, su promesa para todos aquellos que han creído en Él. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Miren, hermanos, desde el apóstol Pablo, miren si han pasado generaciones para adelante de la iglesia, ¿no? Y nosotros estamos en esta generación del siglo XXI. No sé si irá a venir alguna otra generación, no tengo ni idea, pero si va a venir otra generación, aparte de nosotros, eso no impida de que nosotros no debemos confiar, al contrario, debemos confiar y debemos proclamar que Cristo viene. Aleluya. Y debemos estar proclamando de que va a sonar la final trompeta y el Señor va a venir como ladrón en la noche, porque Él lo ha prometido. Yo voy a venir como ladrón en la noche, pero cuando venga hallaré fe en la tierra, dijo el Señor. Entonces nosotros tenemos que prepararnos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que prepararnos, queridos hermanos, porque el Señor va a venir. El pecador es declarado justo. Alguien que ya no tiene culpa. Eso es la justicia de Dios. Nosotros entramos como reos y salimos de la presencia de Dios justificados, porque la justicia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. ¿Y por qué se ha manifestado la justicia de Dios en nuestras vidas? Hay un por qué se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Habrá alguien inteligente aquí que me pueda decir por qué se manifiesta la justicia de Dios en nuestra vida? ¿Habrá alguien inteligente? Bueno, sí, todos somos inteligentes, no hay problema. Pero la justicia de Dios se manifiesta en nuestras vidas porque hemos creído en Jesucristo. Mire qué simple, mire qué sencillo. Porque Dios ama al que le ama. Dice que Dios honra al que le honra. Amén. Y nosotros hemos honrado al Señor Jesucristo creyendo que Él es el Mesías, el Cristo, el Salvador, creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que Él es el que perdona los pecados, creyendo que Él es el que tiene la respuesta para nuestras vidas y para nuestra generación, la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación, dice la palabra de Dios, que va a haber bendición cuando nosotros hemos creído en Él. Aleluya. Y es una promesa de Dios. Ahora, la promesa de Dios no está fundada en su visión. La promesa de Dios no está fundada en lo que nosotros vemos, lo que a nosotros nos parece, porque dice que hay bendición para la tercera, cuarta generación para adelante. Y muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos, este no va a llegar. Lo voy a disfrutar ahora porque según lo que veo, este no va a llegar. Y es nuestra visión. No es la de Dios. El Señor nos dice en Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces, por más que nosotros veamos negra para adelante nuestra generación, Dios tiene una promesa. Y nosotros no debemos confiar en nuestra visión, en lo que conocemos. Nosotros debemos confiar en la promesa de Dios, porque Él es el juez justo.
Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y si Él me ha hecho una promesa, yo voy a estar en la presencia del Señor. Yo voy a estar en la presencia del Señor. Y yo sé que la promesa del Señor un día se va a cumplir. Y quizás mis ojos no lo vean aquí, pero un día, en la presencia de Cristo, mis ojos van a ver lo que aquí en la tierra no pudieron ver. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo creí a Jesucristo, porque yo creí a sus promesas. Porque yo creí que Dios es un juez justo, aleluya, que ama a su pueblo, que ama a sus escogidos. Gloria al nombre del Señor. Hermano, nosotros caminamos en este tiempo y caminamos sobre esta tierra y nos reunimos y nos congregamos, no porque seamos sumamente espirituales ni sumamente santos, sino porque nos mantenemos en la promesa de Dios, aleluya. Nos mantenemos en la promesa de Dios, en aquello que Él ha prometido. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mire qué maravilloso, queridos hermanos, termina siendo la justicia de Dios. Pero, a ver, cuando hablamos de la justicia de Dios, es lindo conocer la justicia de Dios de este lado. De este lado. Tratemos de no conocer la justicia de Dios de aquel lado. Tratemos de no conocer. Hay mucha intriga. Hay mucha curiosidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar después que la iglesia no esté? Y bueno, y por eso se han hecho ensayos de escatología. Por eso está la escatología que dice que va a ocurrir esto y va a ocurrir aquello, y seguramente que va a ocurrir. Pero ¿sabe una cosa? Es curiosidad nomás, porque si usted está parado en la presencia del Señor, entonces no tiene por qué temer, porque Dios viene por usted y por mí. Gloria a Dios. Como ese coro que dice, he decidido no salir de la roca, no seré movido. Aleluya. Y nosotros debemos permanecer allí, creyendo que Dios es el Todopoderoso y que Él es el Señor. Aleluya. Y que Él ha hecho promesas para nosotros. Por consiguiente, el pecador es declarado justo en la presencia del Señor. Vemos allí, cuando dice que Él nos declara justo, quiere decir sin culpa. Y como estudiábamos el jueves pasado, cuando estábamos hablando de sin culpa, así como en el tiempo hay un antes de Cristo y un después de Cristo, en nuestra vida de creyente, también hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Un antes de Cristo éramos pecadores y éramos personas que estábamos condenadas. Después de Cristo, después que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, que se ha producido la regeneración en nuestras vidas, entonces la justicia de Dios nos alcanzó y nosotros hemos sido libres de ese pasado. Delante de Cristo hemos sido libres de los pecados de antes de Cristo. Y ahora, después de Cristo, tenemos un registro en el cielo, comienzan a registrarse todas nuestras obras, todos nuestros hechos, todos nuestros dichos, porque dicen que los hombres van a dar cuenta aún de toda palabra necia que ha salido de su boca. Todo eso, después de Cristo, todo eso, y un día seguramente que nos van a refregar. Pero sin embargo, si nosotros nos mantenemos en la roca, estamos con una santificación en progreso, progresivo. No somos santos completamente, somos los santos de Dios,
pero eso no significa que somos santos completamente como lo era el Señor Jesucristo. No, estamos en una santificación progresiva. Vamos a ser santos, completa, definitiva y total cuando estemos en su presencia, ¿sí? Pero mientras tanto tenemos que caminar y tenemos que cuidar esa santificación en progreso. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, gloria al nombre del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Dice, capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Jesús, ¿sí? Por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado allí en la cruz. Cargó sobre él todo el pecado de la humanidad. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esa justicia de Dios se va a manifestar en nosotros cuando nosotros proclamamos a Jesucristo como Señor y pedimos perdón. Y la invitamos a entrar a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces recién nosotros vamos a ser justificados. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Así que fuera de Cristo, queridos hermanos, no hay perdón de pecado. Fuera de Cristo, la humanidad se mantiene en pecado y Dios está enojado con ellos todos los días. ¿Por qué? Porque creer en Jesucristo y aceptarle es honrar a Dios, es honrar lo que Dios ha hecho por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros hemos honrado a Dios, Dios nos honra con la justicia, nos perdona nuestros pecados. Aleluya. Pone un vestido blanco, inmaculado en nuestras vidas. Y aun cuando se ensucie por el caminar de este mundo, cada vez que nosotros venimos a la presencia del Señor y pedimos perdón, somos nuevamente emblanquecidos. Eso es santificación en progreso. Somos santificados día tras día, limpiados por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, para que nosotros no seamos arrastrados nuevamente por el poder del pecado hacia el mundo, sino que permanezcamos allí en la presencia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Eso lo produce la justicia de Dios, queridos hermanos. Está en una relación de paz con Dios. Una relación de paz con Dios. No hay guerra, no hay contienda, no hay enojo. Como dice el Salmo 7:11, ¿no? Y dice que contra los que están en pecado, dice, Dios está enojado con ellos todos los días. Pero sin embargo, cuando nosotros somos justificados con Dios, por Dios, somos justificados por Dios, entonces tenemos paz con Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y eso es muy importante. Romanos capítulo 5, vamos a leer allí. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, Romanos 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor.
Es la justicia de Dios. Justificados, la justicia de Dios. Pues por la fe puesta en el Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Ya no hay enemistad con Dios. Aleluya. Ya no tenemos que escondernos. Por lo menos deberíamos no escondernos. Pero por ahí hay hermanos que sí se esconden de Dios. Entonces Dios tiene que repetir nuevamente la misma situación. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Te estoy buscando. ¿Dónde estás? ¿En qué situación estás? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué te has apartado? ¿Por qué no te atreves a mirarme? ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Por qué no me cantas una alabanza tan hermoso que cantabas cuando estabas en la congregación? ¿Por qué ya no oras? Cuando orabas con tanta devoción, ya no escucho tu voz. ¿Dónde estás tú? Se escucha la palabra de Dios, buscando a sus hijos, a sus escogidos que están escondidos porque tienen vergüenza del pecado, tienen vergüenza de la situación en que se encuentran. No han confiado plenamente en Dios. Porque el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, dice el Señor. Nadie está libre de pecar en algún momento. Pero lo que nosotros tenemos que tener presente siempre es que Dios es un Dios justo, es un Dios misericordioso, es un Dios que ha perdonado nuestros pecados porque hemos creído en Cristo. Y Él ha ejecutado su justicia a favor nuestro por medio de la persona de Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que tenemos paz para con Dios, hermanos. Por gracia somos salvos, dice la palabra del Señor. Podemos ver allí en Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice la palabra del Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Escuchó esto, querido hermano? No teniendo nuestra justicia, que muchas veces nos creemos que por lo que somos, por lo que aparentamos, por lo que sabemos, por lo que caminamos, que y que tenemos derecho. No, pero no es así. Dice la palabra del Señor, y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Yo tengo confianza en esa justicia, no en la mía, porque mi justicia me lleva a estar fuera de la presencia de Dios, pero la justicia de Dios en Cristo Jesús me lleva a estar en su presencia. Y cuando estoy en su presencia, tengo su promesa, tengo a mi favor su actitud, su respaldo, su palabra, su fuerza. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y eso es maravilloso. Si Dios, como dice el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la justicia de Dios es a favor nuestro, ¿quién se pone en contra nuestra? Aleluya. Porque yo aprendí a esconderme en la presencia de Dios. Aprendí a esconderme en la promesa de Dios. Aprendí a esconderme en la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Y no hay nada que me vaya a poder separar de ese lugar. Jamás. Mientras yo esté escondido en esa justicia. Gloria al nombre del Señor.
Qué maravilloso, queridos hermanos, ¿no? Efesios capítulo 2. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor allí, queridos hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Estamos hablando antes de Cristo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios estaba enojado con nosotros todos los días. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso, queridos hermanos. Qué aliento de vida es la palabra de Dios para la iglesia. Cuando alrededor nuestro vemos miseria, vemos corrupción, vemos anarquía, vemos cuántas cosas ha producido el pecado en la vida de las personas. Y sin embargo, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y escuchamos que el Espíritu de Dios nos habla así, de esta manera, aleluya. Qué maravilloso, queridos hermanos. Gracias, Señor, porque me diste. Como dice esta alabanza, me vistes a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me vio. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3 y versículo 28. Romanos 3, 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Gloria al nombre del Señor. Por consiguiente, queridos hermanos, la justicia de Dios es un don de Dios. Es un don de Dios. Aleluya. Podemos ver ahí en Efesios. Volvemos a Efesios. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Gloria al nombre del Señor, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Está la justicia de Dios y está la justicia de los hombres. Justicia completamente corrompida por el poder del pecado. Y la justicia de Dios completamente santo, porque es impartida
por aquel que es 3 veces santo. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso, queridos hermanos, es cuando nosotros nos introducimos. Ahora, solo el absuelto en el tribunal de Dios vivirá, porque hay un tribunal que Dios está marcando quiénes son los que son salvos y quiénes no. ¿Se acuerda que hablamos de que había un libro donde se anotaban todas las cosas de nuestras vidas? Aleluya. Los que son absueltos en el tribunal de Dios. Dice, ese vivirá. Dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. Vamos a estar viendo allí en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 3 y versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida, porque mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida por la justicia de Dios. Porque yo un día me atreví a creer y a confiar en el Señor Jesucristo y a honrar a Dios en creer a Jesucristo, y me mantuve ahí en la fe, me mantuve en la roca. Entonces dice Dios, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y fíjese, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor Jesucristo va a proclamar nuestros hombres. Este es un vencedor. Esta es una vencedora delante del Padre y delante de sus ángeles, dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y cuando estamos aquí en la tierra, que los hombres buscan alabanza de los hombres y un aplauso y cuántas cosas más, queridos hermanos. Pero si nosotros nos mantenemos en la justicia de Dios, en la persona del Señor Jesucristo, nuestros nombres nunca van a ser borrados del libro de la vida. Y cuando estemos allá, dice que el Señor va a proclamar nuestros nombres. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por consiguiente, hemos sido absueltos en el tribunal de Cristo, y vamos a gozarnos en la gloria del Señor Jesucristo allí en los cielos. Cristo murió por él, murió por nosotros. Él es nuestro sustituto. Hemos sido absueltos. Él es nuestro sustituto. Cristo murió. Volvemos a Romanos capítulo 5. Y con esto terminamos, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, que moriste en mi lugar, que recibiste el vituperio por mí, que recibiste una cruz por mí, que recibiste las bofetadas por mí, que recibiste los escupitajos por mí, que recibiste los latigazos por mí. Gracias, Cristo, porque cargaste la cruz por mí. Y luego tú dijiste, consumado es. Te alabamos, Padre. Oh, gloria a nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, mi precioso Dios, por tu justicia. Gracias porque me sigues mirando, Señor, a través de Gólgota, a través de ese sacrificio, Señor. Gracias que me diste la oportunidad de creer en Jesucristo, Señor. Oh Padre, gracias por este tiempo de proclamación de tu justicia, de lo que tú has hecho por nosotros allí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por tus siervos, Señor amado, aleluya, que claman a ti día tras día, Señor. Buscando una visión nueva, Señor amado, aleluya. Buscando una renovación, una fortaleza en tu presencia, Señor amado, para guiar con temor a tu pueblo, Padre mío, aleluya. Bendiga, Señor amado, a cada uno de ellos. De donde sea que clamen a ti, de donde sea que invoquen tu nombre, Señor, bendígales, Señor, y sosténgalos en el cuenco de tu mano, Señor amado, aleluya. Oh, recoja sus lágrimas, Padre Santo, recoja sus lágrimas, Señor amado, y guárdelas, mi Padre, guárdelas, Señor amado, aleluya. Gloria a tu santo nombre, Señor amado. Bendiga a aquellos que están sufriendo, Señor amado, aleluya. Deles aliento, Señor amado, deles paciencia, Señor Jesús. Oh, Señor amado, para mantenerse íntegros en tu presencia. Bendito Padre, aleluya. Que no claudiquen, Señor amado, aleluya. Oh, que se mantengan como viendo al invisible, Señor amado, aleluya. Ayúdales, Señor. Sosténlos, fortalézcalos en su lugar de clamor, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de separación, donde sea que estén, Padre mío, clamando. Ayúdeles, Señor amado, ayúdeles, Señor. Tu justicia es fuerte y es poderosa, Señor. Tu justicia es fuerte y es poderosa, porque tú eres el único Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te alabamos, bendito Dios. Te alabamos y te glorificamos, te exaltamos a ti, solamente a ti, Padre. Te alabamos, precioso Dios, aleluya. Bendiga tu iglesia, bendiga, Señor amado. Estamos celebrando 50